Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos a recibir la palabra. Hemos invitado al Espíritu Santo, siempre le damos lugar al Espíritu de Dios. Jesús lo hizo. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha ungido. Él no vino y dijo, oh, soy el Hijo de Dios y he venido a predicar. Dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, pero el Espíritu de Dios está en mí. Estoy ungido por el Espíritu Santo. Así es que la Biblia dice, hermano, que Jesús creció en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así que Él no se basaba en la sabiduría que tenía solamente, sino que Él le daba el lugar al Espíritu Santo. Cuando Pedro empezó su ministerio, empezó hablando también del Espíritu Santo. Así es que nosotros, sabiamente, le debemos dar siempre el lugar a la persona del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, después de haber aceptado a Jesús, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender la palabra. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios los va a ayudar. ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? ¿Han visto ustedes a veces ciertos autos que ponen ahí, guíame Señor de Muruguay, guíame Señor de Cachuy, y de cada departamento, no, guíame, o guíame, que me guíe mi abuelita tanto que me guíe? No, lo único que te va a guiar, ¿sabes quién es? Vamos, dígalo con ganas. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Mire. ¿Quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es una palomita que vuela bonita. No, el Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo es una persona. Pero yo no lo veo. No te hagas problema. ¿Tú ves tu corazón? ¿Tú ves tu hígado, tus riñones? ¿Lo ves? No es cierto. Pero crees que tienes hígado y crees que tienes riñón. ¿Ves? ¿Sabe lo que dijo Santiago? Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Quién le da vida al cuerpo que se ve? El espíritu que no se ve. El espíritu de creación. Bien. Y cuando viene el Espíritu Santo, va a habitar en nuestro espíritu de creación. Y entonces comenzamos a entender la Escritura. Y es por eso que vamos a tomar la enseñanza. Voy a enseñarles, porque yo me he propuesto enseñarles. Voy a enseñarles porque es importante aprender la palabra. Yo le he dicho de que cuando acepté a Jesús en el año 85, hace bastantes años atrás, yo escuchaba siempre decir, la palabra de Dios tiene poder. Siempre lo escuchaba, yo también lo repetía. Pero como me gusta indagar, yo quería saber por qué la palabra tiene poder. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto? Y comencé a aprender y quise, y voy a ponerlo, en realidad, no por obra. En el año 92 venía la palabra constantemente a mi vida, venía la palabra. Me había propuesto aprender la palabra. Y les digo de que, y siempre lo repito esto, de que uno de los problemas que vino a mi vida, y grandes problemas, fue de que el médico había dicho de que mi hija se iba a morir porque había nacido con parálisis cerebral, con taquicardia y presión generalizada. Mi esposa me cuenta de que cuando mi hija nació, era la cuarta hija, así que ya tenía experiencia, no era la primera. Dijo, en realidad no lloró nada, nació y no lloró. Los médicos dijeron, llamen al cardiólogo, llamen. Era un laberinto. Me dijo, mi hija nació muerta. Como que le dieron vida. Y yo llegaba en ese momento y el médico me dijo, usted es su padre, deje que su niña muera porque ha nacido con parálisis cerebral, taquicardia, infección generalizada, broncopneumonía. Su hija no debe vivir. Mi pregunta es, ¿qué harías tú con ese mensaje que te dan, con ese informe que te dan? ¿Cómo te comportarías? Yo pienso que lo primero que haríamos es ponernos a llorar, ponernos emotivos, llorar, culpar a alguien, culpar a la esposa, culpar al médico, culpar a Dios. Bien, culpar a alguien, eso es bíblico. Adán, ¿dónde está? Me escondí. ¿Quién te dijo? Y pum, le enseñó a la mujer. La mujer que me diste, esta malvada mujer fue la que me hizo comer. Bueno, siempre hay culpabilidad. Y ella dijo, no, yo no, y lo culparon al diablo, ¿ves? Entonces siempre se está buscando un culpable.
Pero gracias a Dios yo tenía la palabra de Dios, la palabra. Y yo le dije, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Le estaba enseñando, es importante leer la escritura. Y cuando vemos por qué el diablo no quiere, por qué el diablo no quiere que la gente escuche la palabra. Y lo hemos visto a través de la escritura, en la interpretación. Una vez vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ir, este es nuestro capítulo central, Mateo capítulo 13. ¿Por qué el diablo no quiere que tú ni yo escuchemos la palabra? ¿Ves? En Mateo capítulo 13, verso 1, en el verso 2 dice, ¿no? Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. En el verso 4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Pero sin embargo, en la interpretación, nosotros sabemos, y todos repiten, vino el diablo. Una vez más, vino el diablo y le quitó la palabra. Eso es, le quitó la palabra. Así es que la interpretación es clara, es precisa. Jesús está enseñando secretos del reino. Vino el diablo, vino el maligno, vino el perverso y le quitó. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el diablo le roba la palabra, le quita la palabra a las personas? Es importante, porque el diablo sabe de que si nosotros tomamos la palabra, la promesa de Dios, vamos a salir victoriosos del problema. Eso téngalo por seguro, téngalo por seguro. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Cuando aprendí que por fe andamos y no por vista, a mí me habían dicho que los sentidos eran extraordinarios y magníficos. Los sentidos son magníficos. ¿Cierto? Tú puedes degustar algo, puedes ver algo, una prenda de algo y dices, ¡oh, qué preciosa, qué maravillosa! Un potaje, ¡oh, huele rico, lo como! Y entonces todos los sentidos funcionan. Pero los sentidos no son buenos receptores para la fe. Los sentidos no son buenos receptores para la fe. Entonces, ¿qué es lo que le quiere enseñar? Le quiere enseñar fe. ¿Cómo desatar mi fe en medio de los problemas más terribles que hay o que pase uno? Y todo repita conmigo, para mi Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto un fuerte amén por eso? Entonces, veamos lo que está pasando acá. No quiso el diablo de que la persona tomara la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, si cae en un buen lugar, en buena tierra, va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Va a producir. ¿Por qué la gente es improductiva? Porque tiene religión, mas no tiene la palabra. Están llenos de religión, llenos de costumbres, llenos de tradiciones, y eso es improductivo. No produce en realidad lo que Dios quiere que produzca en nuestras vidas. Nosotros queremos tener una familia fuerte. Queremos tener en realidad victoria en medio de todo problema que venga a nuestra vida. Él no quiere ver a un Moisés tirado llorando, diciendo, oh, ¿qué haremos ahora? Vienen atrás los egipcios, nos vienen a matar. Y el Señor le tuvo que decir, vamos, ¿qué haces llorando ahí? Levántate, saca la vara, toma la vara. ¿Qué significa la vara? Toma la autoridad, toma la palabra y dile al mar que se abra. Josué llorando en el suelo porque había pecado oculto y le dijo, levántate porque te doy palabra ahorita y fíjate por dónde viene el pecado para que puedas superar y tomar las tierras que yo te he dado, porque no has podido tomarla porque hay algo oculto que no pueden. Entonces, eso es lo que yo trato como pastor, poder enseñarles la palabra. Y alguien me dice, pastor, ¿y cuál fue el resultado de todo lo que el médico le dijo? Sencillamente vinieron la palabra. Me había acordado en el año, no me acuerdo, en el 77, fui a la escuela de comando del ejército. Así que levanté mi mano cuando dijeron, ¿quiénes quieren recibir un curso de comando en el ejército? Trabajaba en resguardo presidencial y recién tenía 1 año salido de la escuela, vehemente, y levanté mi mano, yo voy a ir. Levantaron la mano varios jóvenes ahí, policías, y nos fuimos a recibir un curso de comando en el ejército. Y cuando fuimos a aquel lugar, había un muro que rezaba, el que suda en tiempo de paz, no sangre en tiempo de guerra. Y todos felices. Al día siguiente nos levantaron a las 3 de la mañana, nos dieron de alma, nos dieron duro y ya queríamos renunciar. Ya queríamos renunciar, nos hacían correr, nos hacían de todos pruebas de valor, nos daban un paquete de dinamita, tenías que tú mismo prender el paquete de dinamita y a la hora que el instructor te decía ya y te lo pasabas de la mano a uno, a otro con el paquete de dinamita, y no es la mecha que nosotros que pensamos que sale chispa, no, es una mecha impermeable que puede inclusive hasta en el mar no se apaga.
es una mecha plástica y por dentro ni siquiera uno sabe si está prendida o no está prendido, pero sí comienza a entrar por dentro. Y entonces nos pasaban la dinamita uno y a otro y uno a otro. Y yo decía, tienen que ser valientes, tienen que ser valientes. Tienen una dinamita. Si esa dinamita vuela, van a explotar. ¿Y sabe quién va a disfrutar si eres casado? Mira, va a disfrutar el que se case con tu esposa después. Porque tú te vas a morir. Y si mueres, perdóname la expresión, cada vez que los instructores nos enseñaban, decían, aquí mueren los sonsos, los tontos morirán. Tu esposa se quedará con otro. Gozará de tu sueldo, de tu pensión, va a gozarlo. No sean sonsos. Acá el sonso, y constantemente los instructores decían, los tontos mueren, los tontos se quedan atrás, vamos, corran. Y así nos tenían. ¿Y que hacían? Siempre motivándonos. Y ahí aprendí a que en medio de los problemas tenemos que ser muy valientes. Dile a tu hermano, tenemos que ser muy valientes. Ahora entiendo por qué el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, muy valiente, muy valiente. Ahora repite conmigo, yo debo ser muy valiente. Miren, hay una parte cuando le dice, quiero que seas valiente, después dice, no, que sea muy valiente. ¿Cómo Dios puede exigirte algo que no te ha dado? Sería injusto. Así que en todos nosotros ha puesto valor para poder caminar hacia adelante y no hacia atrás. Es por eso que mi propósito es ayudarlo. Entonces la gente me pregunta, ¿y cómo terminó el asunto de su hija? El asunto de mi hija terminó, hermano, en una forma, para mí, gracias a Dios, en una forma en victoria y muy sencilla. ¿Por qué? Porque apliqué lo que les voy o le estoy enseñando. Lo apliqué, lo puse por obra. Cuidé mi mente, cuidé mi boca de hablar. Diga el débil. ¿Por qué Pedro dice, no? El que quiere amar la vida, y todo repita conmigo, a ver, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Refrenar su lengua de hablar mal. Y le dije por qué Salomón escribe, ¿no? Y dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿a quién? A su lengua. Y el que ama a su lengua, ¿qué tiene que hacer? Hablar bien. Jesús dijo, por tus palabras, por tus propias palabras, tú serás condenado y por tus propias palabras tú serás justificado. Entonces, eso en realidad me tenía tan impresionado para poder indagar y buscar cómo debo hablar. Y a esto vamos. Ahora estamos viendo de cómo Jesús da la interpretación. ¿Quién te roba la palabra? ¿Quién te quita la palabra? Habla de un pajarillo, un hermoso pajarillo que vino y se comió la semilla. En la interpretación no es el pajarillo. Puedes llegar a casa después de haber escuchado la palabra. Vienes quizás por primera vez, por segunda vez, y tú dices, oh, esto es diferente a lo tradicional, al ritualismo, al costumbrismo religioso, a los ritos religiosos. He ido a un lugar diferente. Y escuché la palabra, escuché el mensaje de la palabra. Y de repente tu esposa puede estar muy perfumada, muy arreglada, como un pajarillo, pero te dice, sí, pero ahí te van a sacar tu plata, se han metido de los aleluya, te van a lavar el cerebro. Y ve, el diablo está utilizando a la esposa, está usando al esposo, está usando a la familia. ¿Para qué? Con el propósito de robarte y de quitarte la bendita palabra de Dios. Oh, ya no voy a aquella iglesia, porque en verdad se están perdiendo algo tan grandioso y tan maravilloso que los ayudará. Yo sé por qué les digo, le ayudará. Y mi hija está sana, totalmente sana, y enseña en el segundo piso a la escuela dominical. Cuando mi esposa tuvo cáncer, un médico, la llevé a un médico especialista en la vista porque sus ojos lagrimaban, y el cáncer estaba avanzando. Y mientras la llevé, el médico la vio, y entonces cuando la terminó de ver, la puso a un lado. Usted es el esposo, habló conmigo y me dijo, lo lamento, el cáncer avanzado, ha tomado ya ciertas venas, ciertas cosas del óvulo ocular, y lo lamento, está avanzando demasiado, va a perder la vista. Cuando llegué a casa, mi esposa me dijo, ¿qué te dijo? Usted sabe que hablan tonterías. Hablan tonterías, no te preocupes. Así es que no he dicho nada grave.
Porque no lo hablé. No lo hablé, sencillamente no lo hablé. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, debe refrenar su lengua de hablar mal. Dile a tu hermano, nunca debemos hablar mal en medio de las situaciones. Cada uno habla de acuerdo a sus circunstancias. ¿Ves? Habla de acuerdo a tus circunstancias. Abre la refrigeradora y la refrigeradora te grita, no hay carne, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Y la cierras. No hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Qué es? No hay. Bueno, sigue hablándolo. Sigue hablándolo. Sigue hablándolo y vas a ver lo que va a contar. Oh, no hay trabajo. Oh, mi país nunca cambiará. Oh, mi hijo nunca cambiará. Ellos nunca. Sigan hablando eso. Pero quiero que vean ustedes por qué. ¿Por qué es importante? La Escritura nos está hablando en Mateo capítulo 13. Quiero que vean el verso 11. Respondiendo le dijo, porque a vosotros les he dado a saber los misterios del reino. ¿Del reino? Ahora repite conmigo, el reino de los cielos. ¿Qué tiene el reino de los cielos? La palabra misterios en el griego es misterión. Y la palabra misterión significa secreto. Y la palabra secreto lo entendían los griegos de que no se puede entender con la razón. La razón no puede entender los secretos. La razón no puede entender los misterios. Así es que deje de lado a un lado la razón y pongámosles mano a nuestro espíritu para poder entender esto. Ahora, hay un propósito por los cuales el diablo quiere robarte la palabra. Vean ahora, en el mismo capítulo 13, el verso 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando le dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Atentos, por favor, quiero que estén atentos. Abriré mi boca en parábola y declararé cosas escondidas, repite conmigo, cosas escondidas, desde la fundación, desde el origen, desde la creación, desde el Génesis. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes lo van a saber. A ustedes se lo voy a revelar cómo funciona. Ahora, vean ustedes Marcos capítulo 4. Vean Marcos capítulo 4. ¿Listos ahí? Les dije traigan una libreta de anota. Marcos capítulo 4. Verso 15. Estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿quién viene? Ya no es el pajarillo. ¿Quién viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vean el verso 13. Y les dijo, ¿ustedes no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán las otras parábolas? Si uno no sabe cómo funciona el reino de los cielos, vamos a cometer una cantidad de errores. Tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. Cómo funciona. Y se van a dar cuenta que el reino de los cielos, una gran parte del reino de los cielos, funciona a través de las palabras. ¿Por qué? Todo el vasto universo, ¿quién lo creó? ¿Y por qué lo creó? Por la palabra. Quiere decir que todo lo que está creado está sujeto a la palabra de Dios. En la tierra no hay animal que hable, excepto el oro, que repite lo que uno dice. Pero las únicas personas que piensan y hablan, ¿saben quiénes son? Nosotros. Todos nosotros pensamos y hablamos. Ahora vas a entender por qué. Dios quiere, y para eso vino Jesús, para darnos salvación, para mostrarnos cómo funciona el reino, y no vino a enseñar religión. En ningún momento vino a enseñar religión. Ahora,
Vean por favor lo que dice en el verso 22, Marcos capítulo 4, verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no salga a la luz. ¿Puedes repetirlo? Te enseño un ejemplo grosero para muchos, quizás. Mamá, voy a salir con mi amiga. Ya, hijita, no te preocupes. Pero cuidado, después regresa. ¿Y qué pasó? No, nada. Pero se le subió el calor y estuvo con el enamorado o con el novio. Hija, ¿seguro que no tienes nada? No tengo nada, mamá, un poquito de náusea. Mi hija es obstetriz. Así que una de sus hijas le había dicho a su mamá: ay, mamá, me fastidia un poquito el vientre. Y la mamá le dijo: está un poquito hinchado. Sí, mamá, es que lo que pasa es que he comido menestra, mamá. Y la mamá le dijo: a ver, vamos al doctor. Y justo mi hija me estaba contando ese testimonio, que la revisó, la chequeó todo y le dijo: bueno, señora, su hija no es que haya comido menestra, está embarazada. O repite conmigo: no hay nada oculto que salga a la luz. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasó? Semen significa semilla. Semilla es semen. La palabra semilla viene de la palabra semen. Semilla. Ahora escúchame. Acá está dando la enseñanza. No hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando yo siembro una semilla, ¿dónde la siembro? En la tierra. Y la cubro con la tierra. ¿Dónde está? Repita conmigo, está oculto. Pero ¿qué pasa de a cabo de un tiempo? Tú le dices, mamá te dice, papá te dice: anda, siembra semillas de limón. Y tú no sembraste semilla de limón, sembraste otro tipo de semilla. Y te pregunta: ¿sembraste la semilla de limón? Sí, papá, sembré la semilla de limón. Pero al cabo de un tiempo no sale limón, sale papaya o lechosa, como le llaman. Repite, no hay nada oculto que sea dado a la luz. Ahora, van a ustedes a ver por qué enseña, hermano, esta enseñanza gloriosa, estupenda enseñanza que nos enseña tanto. Cuando el médico me dijo que mi hija se iba a morir y que si es que vivía iba a quedar poco tiempo y que tenía que tener mucho dinero para poder pagarle a los especialistas para que la traten. Entonces significa de que la mente debe trabajar con una niña o con un hijo que tiene parálisis cerebral. ¿Qué es lo que tienes que ver? A una niña enferma con parálisis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Es tu mente. Repite conmigo: debo cuidar mi mente. Ahora yo entiendo por qué Filipenses capítulo 4, verso 8, Pablo dice, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? En esto debemos pensar, en todo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo honesto. Si hay virtud alguna, en eso piensa y en eso habla. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide que debemos pensar bien? Porque en la mente está el semillero y con la boca lo siembras. ¿Pero dónde lo siembro? Sí, en la parábola, la semilla se siembra en la tierra que no la cubrimos y no se ve. ¿Dónde siembras tu palabra que hablas por la mañana cuando te levantas? Oh, no hay trabajo. Oh, mi nación nunca cambiará. ¿Dónde siembras esa palabra? Ahora vas a ver dónde la sembramos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24. Y le dijo también, ¿qué le dijo?
Mirad lo que oyes. ¿Y qué se oye? Palabras. Mira lo que oyes. Mira, repite conmigo, debo mirar lo que oigo. ¿Tú puedes mirar lo que oyes? Sí. A veces le pregunto a las personas, ¿tú puedes mirar lo que oyes? Me dicen, no, yo no oigo. Yo te digo, a ver, te voy a invitar a un cuarto de pollo. ¿Qué estás viendo? No estás viendo ceviche. Claro, porque tu mente va a trabajar con lo que yo te estoy diciendo, declarando, hablando. ¿Ves? Entonces, le dijo que oigan. Por eso que me encanta cuando mis hermanos venezolanos le dicen me oíste, ¿no? Mira mi hija, me oíste lo que te dije, mi hija, me oíste. Porque tienes que ver lo que te está diciendo. ¿Qué me dijiste, mamá? Que traigas tal cosa, ¿ves? Y tienes que traer lo que te dijo, no lo que tú creías. Ahora le dice, verso 24, le dijo también, mirad lo que oyes. Porque con la medida con que mides os serás medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oyes. Lo que tú oyes se te va a añadir. Depende, ¿qué oyes? Promesa. Repite conmigo, yo oigo promesa, 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 promesa de Dios. Eso es lo que yo seguía en el año 92. Todos los días, promesa, 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 promesa. Venían las promesas, promesa. Y estaba lleno de promesa y metía promesa, promesa. Anotaba en una tarjeta lo que no me acordaba y comenzaba a leerlo. Estaba en el bus, estaba sentado y estaba repitiendo las promesas, la promesa. Todos los días, promesa. Aunque anden por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque anden por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y entonces, y daré por respuesta a mi avergonzador que en la palabra de mi Dios he confiado. Por fe andamos y no por vista, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Tenía tanta promesa de Dios, ¿no? Tanta promesa, lo hablaba. No morirá, sino vivirá para contar las maravillas de Dios. Entonces, todas las promesas las tenía metido en mi corazón. Hablaba tantas promesas de Dios y quería venir a mi mente y yo tenía que rechazarla. No puedo. Sí puedes. Dile a tu hermano, sí puedes rechazar lo que viene a tu mente. Todo lo malo que viene a tu mente, sí lo puedes rechazar. Recházalo. Quiero darte un consejo. Yo no le voy a decir, hermano, levante la mano, esto. Mira, si alguien aquí es celoso o celosa, tengo que decirte algo. Tus celos se van a cumplir. Pastor, ¿qué está hablando? Sí se van a cumplir. Porque el temor que yo temía, ese me ha venido. ¿Por qué? Porque es tu imaginación. Es tu imaginación la que tú hablas viendo a tu esposo o tu esposa con alguien. Lo hablas. Sí que has estado con fulano de tal, has estado con... Y todo lo que tú piensas y todo lo que tú hablas en su tiempo va a salir. Porque todo lo que está oculto va a salir a la luz. Porque estás sembrando. Estás sembrando. ¿Ves? Por eso que cuando a mí me preguntaban, yo recién me había casado y por ahí había una reunión de policías y estábamos haciendo servicio en cierto lugar. Me llamaban, chiquillo, ven, porque tenía con justa 20 años. Y a los 21 me casé y si me preguntan, pastor, ¿por qué se casó a los 21? Bueno, eso no, yo quería casarme pues. Y total que me dijeron, ¿qué harías si tú estando con tu revólver llegas a tu casa y encuentras a fulano y tal con tu esposa? No sé. Pero dime qué harías. Yo creo que nada. ¿Pero por qué? Porque yo nunca he pensado en eso. ¿Me están entendiendo? Nunca lo he pensado. Nunca he pensado que mi esposa está acostada con otro. Nunca lo he pensado. Y no lo voy a pensar ni lo seguiré pensando. Ahora peor todavía. Ni cuando estábamos de 20 y tantos años. Mire, peor. ¿Pero por qué? No sé. Me he sentido tan seguro. Tan seguro. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú estés tan seguro de lo que Él te dice o de lo que Él te ha dicho. Ahora repite conmigo, Dios me dice y ya me dijo que Él me ama. ¿Y el que te ama desea lo peor para ti? No, Él desea lo mejor. Por eso tenemos que entenderlo. Por eso tenemos que entender la Escritura. Ahora, ahí no termina todo. Verso 25, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene,
aún lo que tiene se le quitará. ¿Es Dios quitándote? No, Dios no quita. La naturaleza de Dios, aprendan por favor, la naturaleza de Dios es dar, dar. ¿Y qué es lo que tiene Dios? Lo bueno, Él no tiene nada malo. Él da, porque eso es su naturaleza, de darte lo mejor, porque Él es Dios, es amor. Entonces no puede darte lo malo. Entonces la Escritura dice, porque todo aquel que tiene, y si yo tengo promesa, se me va a aumentar. ¿Ves? Y si yo no tengo promesa, lo poco que tengo, ¿quién te lo quita? El diablo. El diablo te roba. Ay, a la iglesia, qué aburrido. Allá lo que predican aburrido, ¿yo no? Ay, qué aburrido, qué aburrido. Tratamos por todos los medios de pedirle al Espíritu Santo que su unción esté presente para que salgamos llenos de gozo y de alegría y no salgamos tristes, que alguien por ahí te predique, hermano, que el diablo, y todos los días de que empieza el culto hasta que termina te tienen al diablo, y que Dios te castiga, que Dios esto, que Dios mío, ¿dónde? Entonces, quiero que vean esto ahora. Verso 26. ¿Listos? Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, ¿dónde? En la tierra. Duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Vamos, repítelo. ¿Qué dice? Una vez más, de suyo lleva fruto. Una vez más, de suyo lleva fruto la tierra. Mire que la tierra lleva fruto. ¿Cuándo? Cuando le echas la semilla. Pero Jesús está diciendo, así funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Como cuando alguien echa una semilla en la tierra. Pero mi pregunta es, miren Lucas 8:11. Todos en Lucas capítulo 8, verso 11. Es la misma parábola. Lucas capítulo 8, verso 11. Y Jesús dice, esta es pues la parábola. La semilla es... Vamos, dígalo, la semilla es... Los que están durmiendo, den un fuerte amén. Qué bueno, qué bueno. Hace muchos años me iba a los retiros. Me gustaba ir a retiros. Me fui a un retiro, estaba en un retiro, y nos levantábamos a las 3 de la mañana a orar. En el retiro nos íbamos un grupito, 2, 3 hermanos a orar. Así es que nos levantamos a las 3, estamos orando a las 3 de la mañana, 3:30. Y cuando había un hermano que ya no le escuchaba orar y le codí un poco y le dije, hermano, y él dijo, no me despierte que estoy orando. Dios mío, sí, qué raro. No me despierte que estoy orando, me dijo. Así que estén atentos a la palabra, por favor. De por sí la tierra lleva fruto. ¿Cuándo lleva fruto? Cuando le echas la semilla. Él está dando una comparación. Así es el reino de Dios, como cuando. Por eso que en Marcos dice bien claro, si no entiendes esta parábola, ¿cómo entenderás las otras? Y eso es lo que pasa con la iglesia. Full danza. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que uno dance. A veces hay gente que pide resorte a los que están, cuando están entrando para poder danzar, ¿cierto? Vamos a resorte, ya está, no tiene nada de malo que dances. Pero termina el culto, te llegas a tu casa, llegas saltando, danzando, que no tiene nada de malo, pero no tienes nada de palabra. No tienes nada de enseñanza. No tienes nada de enseñanza. Y da, claro, y todos, amén. La paz contigo, la paz, lo miras y en la calle ni siquiera le hablas. El asunto no es ese, el asunto es cuánto puedo recibir de la palabra de Dios para ponerla por obra en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo. Eso es lo importante. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo la debo tratar? A tu esposo, ¿cómo lo debes tratar? ¿Con qué palabras? ¿Cómo lo vas a tratar a tu esposo? Yo no te voy a preguntar cómo, pero imagínate cómo lo tratas a tu esposo, ¿no? Y todos los varones digan conmigo, debo tratarla como una reina. Imagínate. Y las esposas, ¿cómo deben tratar al esposo? Como un rey, ¿cierto? Venga, mi amor, acá está su plato porque ha trabajado, ¿cierto? El que trabaja, que coma.
Y el que trabaja bastante, que coma doble, dice, ¿no? Y el que no trabaja, que no coma. Y hay gente que no trabaja. Hay gente que no le gusta trabajar. Y llega a la casa y encuentra, hermano, un buen potaje, gelatina, mazamorra y ni siquiera pregunta de dónde vino eso. Dios mío. Si no trabaja. Y hay unos que son tan duros que le dan solamente 5 soles para la comida. Y cuando de los 5 sale desayuno, almuerzo, cena, todavía sale. Y ellos ni siquiera dicen, mi amor, ¿y qué pasó? ¿De dónde vino? Por eso hay que ser inteligentes. Se acuesta, se levanta, y dice, porque suyo lleva fruto la tierra. Una vez más, la tierra lleva fruto. Entonces, tú lo que siembras en la tierra, de acuerdo a la semilla, va a sembrar. Entonces, ¿cómo funciona el reino de los cielos? Funciona en el principio de la semilla. ¿La semilla tiene vida? Sí. ¿La palabra tiene vida? Sí. ¿La palabra de Dios es como la semilla? ¿La semilla produce? Sí. ¿La palabra produce? Sí. ¿La semilla da fruto? ¿La palabra de Dios también? Claro. A ver, trata todos los días a tu esposa. Te amo, te amo, te amo. En los peores momentos te amo. ¿Qué sucede? Yo te enseño un secreto. A los varones les enseño un secreto. ¿Quién no se molesta con la esposa en casa? Acá nadie me dice, yo soy perfecto, yo no me molesto, yo paro feliz. No, a veces uno se molesta también. Mira, yo conozco tallarines rojos y tallarines verdes. Sí, pero un día llegué a mi casa y había tallarines morados. Yo le dije a mi esposa, ¿y eso qué es? Ay, no, me equivoqué, estaba preparando chicha y le eché Dije, Dios mío, dije, este es algo nuevo. Los cheques se van a estar pero felices porque tallarines. Y yo te voy a enseñar un secreto. Cuando estés molesto con la esposa o la esposa está molesta contigo, aprende a romper esa molestia. ¿Cómo? Así lo que haya sucedido, si eres varón y si eres cristiano, acércate a ella y abrázala. ¿Y por qué abrázala? ¿Para que no te mete un sartenzazo por la cabeza? Abrázala y dile, te amo, te quiero a pesar de todo, sí. Y vas a ver que, ay, ya, y a poco rato se le pasó. No esperes que esté molesto hasta el otro día, hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque la Escritura le dice, ¿no? Que no deis lugar al diablo. Y hazlo, yo lo he hecho. Yo aprendí hace mucho tiempo a romper con eso. Dije, no voy a permitir de que estemos molestos por ciertas cosas. Ahora, acá viene el asunto. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Cómo he salido victorioso muchas veces de tantos problemas? No se puede, imposible. Cuando la ciencia ha dicho, no se puede, imposible. Repite conmigo, para mi Dios, todo es posible. Cuando tú aprendas a esto, vas a ver que toda palabra que te digan se va a romper. Y vas a salir hacia adelante. Ahora viene uno y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora quiero que vayas por favor a Génesis. Quiero que vayas a Génesis capítulo 15. Rápidamente, por favor, Génesis capítulo 15. Dios le dio una promesa, le dio la palabra a Abraham. Dios le dio la palabra, ¿cierto? Repite conmigo, le dio la palabra. ¿Y qué es la palabra? Una semilla, ¿cierto? Le dio una promesa. La promesa es una semilla, le dio la semilla. Estaba cayendo en buena tierra. Tenía que caer en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra produce el 30, el 60 y el 100 por 1. Porque al que tiene se le dará y se le aumentará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Ves? Quiere decir que si yo tengo poca promesa y no vengo al templo, no estoy en la palabra, se te va a ir porque el diablo te lo va a robar. ¿Qué te lo roba? Te lo roba todo lo que dice en la misma parábola. Lo que sembraron en pedregales, lo que sembraron en los abrojos, no tuvo raíz, no echó en realidad fuerza y se murió, salió el sol y lo secó. Los afanes de esta vida, los afanes, repite conmigo, los afanes de esta vida. Yo sé que uno quiere divertirse, quiere la fiesta, quiere una cosa, pero hay maneras de cómo divertirse. Hay maneras cómo divertirse. En la iglesia podemos, hermano, cantamos las alabanzas, nos gozamos, nos alegramos. ¿Quién piensa, hermano, que los cristianos son aburridos? Cuando hay cumpleaños de los hermanos, tocan la guitarra, cajón, cantan, danzan, saltan, comen. Por ahí dijeron, los cristianos no toman, no fuman, pero comen.
Y entonces, hermano, nos divertimos. La reunión de varones nos divertimos, hablamos, conversamos. No necesitamos de licor, no necesitamos esas cosas. Pero la Biblia dice, los afanes de este mundo son las que te quitan la palabra. Hay gente que tiene la palabra, pero los afanes, ay no, que por aquí, que esto, ay no, que mira, que me han invitado a una fiesta, que a mí... Bueno, anda, si quieres anda. Dios no te va a decir, o te va a sacar, no, no vayas, porque Él no está en contra de tu voluntad. Puedes hacerlo, si gusta. Pero te pierdes una tremenda bendición, porque de lo poco que tienes, te la van a quitar. Pero de lo que tú tienes, se te va a aumentar. ¿Qué se te va a aumentar? Las promesas, las promesas. ¿No te gustaría llegar a 90 años, 90 y tantos años, y rodeado de tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, y tú dándole la palabra de Dios? Contándole historias verdaderas, contándole testimonios como hacían los judíos, y contándole, ¿sabes qué, hijo? Cuando nosotros salimos de allá de Egipto, Moisés levantó la vara, Dios lo había hablado, y ellos quizás, mamá, ¿y qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Y venían los egipcios, venían los ejércitos a matarnos, pero tenemos un Dios poderoso, y Moisés levantó la vara, y cuando levantó el mar, y ellos sí, ¿qué? ¿Se abrió el mar? Sí, Dios le abrió. Fíjese, hermano. Y usted contándole, y el Señor me levantó y me sanó, me liberó, contándole, y esas enseñanzas, esa palabra, esa semilla viene al corazón de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este mundo, hermanos, se está hundiendo, está en tinieblas, pero la iglesia está en luz. Ahora, ¿por qué? Quiero que vean esto. Dios le había prometido a Abraham hijos, ¿cierto? Miren el verso 4. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, repita conmigo, mira. Para el próximo domingo le voy a explicar, hermano, estas miras. Y le dijo, mira, si lo puedes, dice, mira las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, atentos. Él está dando la promesa y va a cortar un pacto. Y tú sabes que en el pacto hay la promesa. En el pacto se confirma la promesa. Por eso que cuando tú vas al altar y está el sacerdote ahí, no, o el pastor para casarte, y te pregunta, ¿amas a fulano de tal? Sí, la amo con todo mi corazón, ¿no? En la buena, en la mala, en la enfermedad, en esto, en aquello, en lo otro. Y tú le dices que sí, te comprometes a amarla en todas las circunstancias de tu vida. ¿Sí es cierto? Y es un pacto que uno hace, el esposo hace con la esposa y la esposa hace con el esposo. Por eso dice, no, tu cuerpo, lean la Biblia, dice, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, ese cuerpo es mío, dice el esposo, ¿no? Y la esposa le dice, ese cuerpo no, ya no es tuyo, sino es mío, porque ese es el pacto, ese es el pacto. Ese es el pacto. Cuando yo me casé, mi esposa, una casota de 500 metros, camiones afuera, autos afuera, y después yo me casé contigo porque pensé que todo eso era tuyo, la herencia. Me dijo, no, somos 10 hermanos. Me dijo, no, es una broma. Porque hay un pacto, porque lo tuyo ahora le pertenece a la esposa, lo de la esposa al esposo. Es un pacto. Dios está haciendo un pacto. Escúcheme bien, escuchen y atentos. Va a ser de él una nación grande. En otras palabras, una familia grande, una familia bendecida. No una familia, oye, ¿tienes ahí azúcar para que me prestes? ¿No tienes ahí arroz para que me prestes? Todos los días pidiendo prestado. Hay un tiempo, pero llegará un momento que tú le darás a otros, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, porque tú le darás prestados a otros. Eso es lo que dice la Biblia. Llegará un tiempo en que quizás uno tiene que pedir, pero llega el momento que tú tienes que dar. Para eso nos llamó el Señor. Ahora, quiero por favor que estén bien atentos. Y le va a decirle, en el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Una cabra de 3 años, dice una tórtola también y un palomino. Verso 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Dice, lo puso cada mitad una frente de otra, mas no partió las aves. Ahora, por favor, aquí hay un pacto. Y cuando va a cortar el pacto, hay sangre de por medio. Ahora atentos, ¿qué sucedió en la cruz?
¿Quién murió? ¿Qué dijo Jesús en la última cena? Tomad, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Ahora, dile a tu hermano que está a tu lado, dile, hermano, tenemos pacto con Dios por medio de la sangre de Jesús. Quiere decir que a través de Jesús, todo lo de Dios, ¿a quién le pertenece? Y todo lo nuestro, ¿a quién? Cuando yo entré y le dije al doctor, ¿usted cree en el poder de la oración? Bueno, no sé, me dijo, déjeme entrar. Y entré a ver a mi niña recién nacida. No le habían dado primeros auxilios porque estaban esperando que se muera. Y comencé a mirarla y le dije, gracias Señor, qué linda niña que me has dado. Todo lo contrario a lo que una persona que no tiene fe habla. Dice, ay pobrecita, se va a morir. No, gracias Señor. Y le dije ahí, diablo, te equivocaste. Pusiste tus asquerosas manos en la persona equivocada. Porque esta niña no es mía. Yo tengo pacto con Dios. Esta niña le pertenece a Dios. Y todo lo de Dios me pertenece a mí y a esta niña. Fuera enfermedad, demonio de muerte, suéltala ahora en el nombre de Jesús. Y si alguien me dice, pastor, ¿y se puso a llorar? No, porque si me ponía a llorar, le iba a dar lugar al diablo. Y mi mente estaba trabajando quizás, viendo todo lo que el diablo quería. No, yo estaba tan preparado para creerle a Dios por causa de su promesa. Por eso que yo lo felicito por estar en este lugar escuchando la palabra. Por eso lo felicito. Ahora, mira, esto no termina. Verso 11. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a soltar las palabras del pacto, la iba a soltar. Miren el verso 11. Pero descendían, ¿qué? Aves de rapiña. ¿Qué representa esto? Al diablo que quiere robarte. Lo mismo que en Mateo 13. Lo mismo que la interpretación de la parábola que dice, vino el diablo y le robó la semilla. Le robó la palabra, le robó la promesa. ¿Qué quiere hacer el diablo? Robarte. ¿Y a quién le corresponde ahuyentarla? Mire bien que dice sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué hacía Abraham? No las alimentaba, las ahuyentaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué pasa si tu mente en ese momento tienes a papá, mamá en el hospital y tú estás pensando ya en un velorio, un ataúd, lo estás viendo ahí velándolo? ¿Qué tienes que hacer? Fuera, sal de mi mente, te saco ahora. Y porque tienes que aplicar la palabra de Dios. Amén. Pero si estás pensando en que ya está muerto y le dices, sí Señor, yo creo en ti, pero tu mente está pensando otra cosa. Porque no hay armonía en tu ser. No hay armonía. ¿Ves? Hay armonía. Tú echas la semilla en la tierra de por sí da fruto, porque hay armonía entre la semilla y la tierra. Hay armonía y después la riegas. Es igual en el reino de los cielos. Tú tienes que echar una buena semilla, pero si tú en tu mente estás pensando otra cosa, oh, yo soy bendecido, soy próspero financieramente, pero estás pensando que eres un pobre y miserable, que no tienes nada, que toda tu vida será igual. No, estás mal. Porque eso es lo que tú estás proyectando para tu vida. Te estás sembrando a ti mismo cosas negativas. Y aquí voy terminando. Y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien me dice, pastor, yo en realidad, hermano, yo he estado en la policía tantos años, pero a los 8 años de policía me convertí. A nosotros nos enseñaron en la escuela. Hoy usted tiene la cara de bebitos, nos decían, pues yo tenía 19 años. Y habían otros que tenían casi 18, 19, y van a salir a la calle, van a intervenir con delincuentes, con gente malvada, gente rateros, con todo ese tipo de gente. Y ustedes con la cara que tienen que dejarse crecer bigotes para que al menos le vean bigote ahí, si no, porque ahí, en otras palabras, dice los ladrones ranqueados, ¿cierto? Eso no creen en nadie. Entonces, ¿qué nos enseñaban? Y cuando usted lo enfrente, usted tiene que ganárselo con la boca. Ya imagínense, ¿no? Hablarle fuerte, con grosería, esto y el otro. Entonces es lo que te enseñan. ¿Ves? Para poder. Entonces uno es grosero. Pero ahora dice, no, pero ¿qué pasa si yo acepto a Jesús?
Miren. Como alguien me dice, pastor, que yo antes me iba a la fiesta y hablaba grosería, que un montón de cosas. Ahora, ¿qué hago? Que ya me convertí. Ya soy cristiano. ¿Qué hago? Antes conversaba con mis amigos de esa manera, con mis amigas de tal manera, de tal forma, en doble sentido. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mira, quiero por favor que vayan a Isaías capítulo 6. Estamos terminando. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Qué quiere Isaías? ¿Un profeta? ¿Era profeta? No era profeta. ¿Creía en Dios? Creía en Dios. Y mira qué dice. En el año en que murió Uzías, capítulo 6, verso 1. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije: ay de mí, Señor, no, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios, y habito en un mundo, dice, no, de en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Miren, entonces, ¿creen ustedes que el profeta Isaías, desde que creció de jovencito, hablaba palabras, lindas palabras, no hablaba, no? ¿Qué está diciendo? Que tenía labios inmundos. Tenía labios inmundos. Ahora, yo no voy a decir quiénes son groseros y hablan lisura, yo no sé, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Si se te escapan las lisuras para hablar, truanerías, como dice la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo aprender ahora a aplicar esta enseñanza? Esta enseñanza de que cada palabra es una semilla que yo siembro, que hay un reino invisible. El próximo domingo le voy a decir, y en el culto de la noche estaré predicando con respecto a eso también, cómo produce y qué hay en ese mundo invisible. Y acá le está diciendo: Señor, yo soy hombre de labios inmundos. En otras palabras, todavía hablo grosería, hablo mentira. Ahora tú me estás llamando. Ahora yo soy profeta del pueblo de Israel. ¿Qué tengo que hacer? Se está preocupando. Debo cambiar. ¿Podemos llegar a cambiar y hablar diferente, sí o no? Sí, sí podemos. Yo era una persona que le decía: te vas a caer, que esto, que tengo frío, que me muero de hambre, me muero de esto, me muero de lo otro. Así hablaba, como cualquiera. Hasta que después comencé a entender y ya no hablaba. Ya no decía: ay, ¿qué tal? No, no tengo plata, que por acá. Yo no digo: yo no tengo plata. Siempre digo: en este momento no tengo, pero tengo en casa. ¿Ves? Ya no hablo de esas cosas. ¿Cuándo cesó el aceite de aquella viuda? Cuando la viuda dijo: ¡ya no! Y ¡brum! Se cesó. A su palabra de no se cesó. Vamos a aprenderlo. Miren, en el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que para esto toco tus labios, y es quitada toda culpa y limpio de pecado. ¿Qué está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ahora está en tu vida, ya aceptaste a Jesús, ¿sabes quién te va a enseñar a cerrar tu boca para no hablar groserías? ¿Quién es? ¿Sabes quién te va a enseñar a cerrar tu boca para decirle a tu esposa: sonsa, idiota? Es el Espíritu Santo. Y aprende que cuando tú le digas a tu esposa: sonsa, idiota, te estás diciendo a ti mismo, porque tú y ella son una sola. Porque ¿quién golpea así su propio cuerpo? Dice, ¿no? Si tu esposa y los dos son una sola carne, y si tú ofendes a tu esposa, te estás ofendiendo a ti, porque tú eres una sola carne. Miren, es interesante cuando uno aprende la Escritura. Y entonces dice que vino como un carbón como encendido, y le dijo: te limpio. Ya no vas a hablar palabras inmundas. Ya no vas a hablar como el mundo habla. Ahora cierren sus ojos todos y díganle: Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque ya no hablaré como habla el mundo. Hablaré como habla
un hijo de Dios en esta tierra. Gracias, Señor. Hablaré palabras de gracia, saldrán de mi boca. Gracias, Señor. Hablaré palabras preciosas a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros. Porque voy a sembrar. Me he propuesto sembrar lo mejor. Y sé que voy a cosechar lo mejor. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Todos dan un fuerte amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.